Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Que alguien me explique lo que pasó. Democracia, democracia. Me confundí o alguien me mintió. Democracia, democracia. ¿Pa' dónde fue quien se la robó? Democracia, democracia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su programa Fuego Cruzado. Hoy, bueno, pues el fuego va a ser entre colegas. Francisco Rodríguez, ¿cómo te va? A todísimas margaritas, Lilia. Qué bueno estar otra vez en tu programa. Alberto Pérez Blas. Lilia, muy buenas tardes, Paco. Como siempre es un gusto estar con ustedes. Buenas tardes al Igualmente, auditorio. qué gusto. Pues sí, imagínense, yo estoy muy contenta porque a esta edad y aparecer acompañada de dos galanes, oye, no otoñales, cabe duda. ya casi invernales, pero agarrarnos a Pinacao. Más bien invernales. Bueno, como ahorita estamos en verano. Pero ha sido un verano muy invernal porque, al menos en la Ciudad de México y en lo que ahora llaman la macrópolis, que abarca varios estados alrededor de la ciudad, pues hemos sentido mucho frío, ¿eh? Sí, es cierto. La humedad de las lluvias, torrenciales en algunas ocasiones y en ciertas zonas, pero además han traído frío. Amanecemos como en invierno, a 11, 12 grados. Pero, pues, hay un refrán que dice que las cosas se parecen a su dueño, ¿no? Pero yo no sé si el clima, en estos momentos que lo tenemos en la mañana, ahorita, por ejemplo, hace un calor que quema, al rato va a empezar a hacer fresco, en la noche va a caer una tormenta. Eso mismo está pasando con el país. Creo que estamos en una etapa en la que quién sabe a qué estación pertenece, pero también quién sabe dónde estamos parados. Hay analistas que tienen su punto de vista relacionado con el entierro de la democracia. Hay otros que dicen que no, que hay democracia en nuestro país y libertades. Hay otros que niegan el autoritarismo. Hay otros que piensan que estamos con este cumplimiento del Pacto de Sao Paulo acercándonos cada vez más a un régimen comunista, en un comunismo muy a la mexicana. Y lo único cierto es que todo está incierto. Pues yo creo que en las mañanas, cuando menos de las 7:30 hasta por ahí después de las 9 de la mañana, México pareciera tener un clima eternamente primaveral. Escuchamos cosas maravillosas que están sucediendo aparentemente en nuestro país, pero terminando esa breve primavera, pues comienza el otoño, donde todo se cae, como las hojas de los árboles. Y luego, ¿No hay verano? No, espérate, el verano viene ya más tarde. Es un verano candente. Después de ese invierno y ese otoño, llega un verano candente cuando todo comienza a no funcionar. Cuando todo lo que escuchamos en la primavera matutina se convierte pues en una catástrofe. Así está. Y eso que llegamos a la noche y los rayos y centellas se dejan caer no solo sobre Palacio Nacional, sino sobre prácticamente todos los palacios de gobierno y palacios municipales del país, que ya no son de los políticos, ahora pareciera que son propiedad exclusiva del crimen organizado. Alberto. Sí, absolutamente coincido con Paco, Lilia. Si nos referimos estrictamente al ámbito político-administrativo como tal, pues evidentemente yo suscribo este cuadro que pinta Paco. Pero paralelo a ese cuadro que observamos todos en la cotidianidad, hay un proceso de destrucción institucional que no estamos pulsando, que no es tan didáctico para la mayoría de nosotros y en donde la República se está cayendo a pedazos.
Y me refiero no solamente a la destrucción de las instituciones como tal, la desaparición de cuántos órganos ya se han desaparecido, sino me refiero también a la perversión de otras instituciones que sí prevalecen. Por ejemplo, el ejército. Yo creo que la perversión que se ha dado de la institución, de las Fuerzas Armadas, entendiendo esto como el ejército mexicano, la Marina, ¿no? Armada de México, y ahora la Guardia Nacional, que se terminó siendo una institución castrense, y ahora por ley, por si tenían alguna duda de que la militarización estaba en marcha, ahora es por ley. Bueno, esa perversión que se está dando en este ámbito es algo que va a tener unas consecuencias mayores en este cuadro que dice Paco, y que, insisto, yo suscribo, porque estamos viendo una permeabilidad de la administración pública y de la política por parte de un órgano castrense que obedece a otras lógicas y otras dinámicas a las que es total o debería ser totalmente ajena la actividad política electoral y la actividad político-administrativa. Y eso tendrá consecuencias todavía mayores, y que no estamos en este momento teniendo el pulso de hasta dónde va a llegar. Y simplemente veamos un detalle, el último. Ya no hablemos de toda la militarización de la seguridad pública, ya no hablemos del ejército en las calles, ya no hablemos del control del ejército sobre la seguridad pública a través de este control que tienen en estados y municipios. No es solamente lo federal, en estados y municipios. Veámoslo ahora en un elemento que parece menor. Por ley, el ejército mexicano ya no tiene la obligación de transparentar sus procesos administrativos. El ejército mexicano ahora podrá hacer y deshacer en las obras que estén bajo su férula. No tiene ya la responsabilidad de informar a nadie, ni a la Secretaría de Anticorrupción que con tanto pompo fue presentada, respecto de esos procesos. O sea, la danza millonaria que hemos visto a lo largo de los 6 años de López Obrador en el ejército mexicano, y que fue el instrumento de su perversión, ahora está protegida por ley. Ese es un detalle del segundo piso de la Cuarta Transformación. Pero, Alberto, al mismo tiempo, perdón, Lilia, al mismo tiempo se está dando un enorme desgaste. Recientemente escribí, hoy viernes se publicó hoy, cómo la Barredora, por ejemplo, arrasó con el honor del Ejército Nacional Mexicano. Y el honor es uno de los valores que los militares tienen en lo más alto de su esencia, el honor. Y hoy vemos titulares de la Defensa Nacional, poco también en la Marina, que se someten a los designios y caprichos de quien ostenta el poder político real. Por ejemplo, esta defensa que hicieron, que a mí me parece de lo más aberrante, de Adán Augusto López y de su jefe policíaco, Hernán Bermúdez, al decir el general secretario en funciones, Ricardo Trevilla, que los informes de inteligencia hackeados por Guacamaya no son oficiales, o sea, los oficiales no son oficiales. Entonces, ¿qué confianza podemos tener los mexicanos en que de verdad estén funcionando como debe ser los servicios de inteligencia de la Defensa Nacional? Si el propio titular dice que no son serios y que por lo tanto no pueden ser oficiales, entonces yo creo que ahí está el gran deshonor que ahora mismo está ya carcomiendo las estructuras fundamentales del Ejército Nacional Mexicano, que son el honor, la valentía, el patriotismo, pero sobre todo... lealtad a la patria, Paco. Pero sobre todo, sí, sobre todo el honor. ¿Dónde quedó el honor del Ejército? ¿Por qué lo arrastran así? En los millones de pesos que se le dieron a la cúpula del Ejército
para que hiciera y deshiciera. Pero que Ahí eso- se perdió el honor. Pero que eso no ha beneficiado a los altos mandos. Así es, totalmente Porque, de acuerdo. mira, tan solo en 2023, en pleno esplendor del régimen de Cuarta, cuando López Obrador tenía todo el poder para designar a su sucesora, porque así lo hizo desde entonces, del Ejército Nacional Mexicano desertaron más de 160,000 elementos, la mayoría de los cuales se fueron a engrosar las filas del crimen organizado. ¿Dónde está la lealtad a la patria? ¿O será que la nueva patria es el crimen organizado? No, hombre. Esta es la perversión del ejército a la que yo me refiero. Esta es la perversión de una institución que tenía que era nuestro garante último, ¿no?, ante la embestida que teníamos del crimen organizado. Y solamente doy un dato. En los recientes detenciones que se han hecho sobre los líderes del Huachicol, ya lo hemos comentado, detuvieron a un líder que operaba en toda la zona centro y lo detuvieron en el Estado de México. Este líder huachicolero, cuando es entregado a la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública dice que lo entregó, al igual que las evidencias correspondientes para su procesamiento, judicialización de la carpeta tal. Pero alguien le filtra al periódico Reforma varios de esos audios que se entregaron para pues hacer patente pues las responsabilidades de este individuo. Y resulta que en esos audios, según Reforma, que dice que los tiene en su poder, se señala la participación de la Marina y el Ejército Mexicano en la protección a las actividades de este huachicolero. Entonces, eso es el problema que se ha tenido, a mi juicio, de tiempo atrás, pero de manera muy señalada. Pero a partir del 2018, con la administración de López Obrador, en donde se le da rienda suelta y se da instrucciones al crimen organizado y se da instrucciones al ejército mexicano de abrazos y no balazos, bueno, empieza un proceso de maridaje entre aquellos que por ley deberías de contener, pues con el dinero danzando de por medio, porque al final es parte de la corrupción institucional que se gesta desde la administración de López Obrador. O sea, la corrupción dejó de ser un acto irregular entre un servidor público y un particular, se pasó a construir institucionalmente la corrupción de las instituciones. Uno, para financiar campañas políticas, como se ha venido demostrando en diversos reportajes periodísticos, y otra para corromper instituciones como es el Ejército Mexicano. Esa es la gran tarea de destrucción que se hizo paralelamente y que lamentablemente yo, al menos es mi opinión, no veo una resistencia en el análisis político general, a reserva y con excepción de casos como el tuyo en índice flamígero, en tus propios espacios de difusión, en que los analistas se niegan a llamarlo por su nombre. Hay una destrucción de la República en pos de un solo proyecto. Ni siquiera es la instauración de un régimen socialista, ni siquiera es la construcción de una alternativa a la democracia incipiente que teníamos. Es simplemente la construcción del poder unipersonal de un individuo que se llama Andrés Manuel López Obrador. No tiene ni siquiera el barrunto de una pincelada de ideología. Es simplemente cómo controlar este país que consideran suyo los López. Así lo veo yo literalmente. Pues han ustedes expuesto un escenario suficientemente claro en cuanto a esta deformación y destrucción y corrupción que priva en las autoridades. Pero a sabiendas de que pueden inclusive ser demandados, no los voy a meter al lío en el que me pregunto yo una, otra y otra vez. ¿Y las mujeres dónde estamos? Y estas mujeres que según andan peleando igualdad y derechos de género y tal, ¿en dónde se desaparecen
cuando están viendo todo esto que está sucediendo en su entorno? ¿En dónde están esas mujeres que están viendo que el futuro de sus hijos es total y completamente incierto? No solamente porque no están recibiendo la educación para poder tener acceso al mercado de trabajo, sino porque no hay mercado de trabajo, porque no hay inversiones, porque están buscando, pues, de alguna manera subir, cambiar, pues, su esquema inclusive de vida social, ascender, aspirar a otra cosa, a mejoras profesionales, económicas, etcétera, y no hay para dónde voltear. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde aparece una gobernadora que pudiera servir de ejemplo o que haya propuesto un programa para beneficio de su entidad? ¿Dónde hay una alcaldesa que se haya ocupado más de los mercados que de operarse las tetas? ¿En dónde está una diputada que hable con congruencia, o una senadora? Lili Téllez, por ejemplo, es muy valiente, pero eso no significa que permanentemente tenga la razón, ni que esté actuando con la debida congruencia. Al final de cuentas, ¿dónde están? ¿Qué tanto se ha peleado? ¿Cuántas de ellas, que incluso también forman parte de las Fuerzas Armadas y que también han estado peleando para la situación de ascender en la Marina, y allá aparecen para las fotografías? Sí, pero ¿cuál es su papel real en la sociedad? Estar nada más cumpliendo con la cuota de género y aparecer allá al frente de algunos gobiernos, ¿haciendo qué? ¿Procurando qué? ¿Transformando qué? ¿Cuántas voces de mujeres se han escuchado para decir basta de tanta corrupción? ¿Y se acuerdan cuando se decía que las mujeres éramos menos corruptas y que por lo tanto era mejor que se tuvieran gobiernos de féminas? ¿Y dónde quedó todo eso? ¿En qué momento se enterró? ¿Alguna de ellas ha salido a pelear por la educación, por lo que está pasando con los libros de texto? ¿Alguna de ellas ha salido a pelear por los medicamentos? ¿Hay alguna de todas estas viejuchas que de lo único que se preocupan es, les repito, de tener las tetas duras y el pelo rojo en algunos casos, ¿no? Y andar con los cairelitos muy puestos y las uñas largas y las pestañas postizas? Así las vemos. Ahí está la señora Clara Brugada, que es el mejor ejemplo de la canción esta de ya dejaste el morralito por una bolsa de broche, ¿no? Pero, ¿y qué? ¿La vimos preocuparse por las inundaciones en las colonias? Nada. Entonces, ¿dónde están estas señoras que dicen que tienen una larga trayectoria? Pues sí, han vivido muchos años. A eso debe referirse su larga trayectoria. Porque de la otra manera, yo no me explico dónde estamos. Mira, yo creo que las mujeres, como los hombres, emiten sus opiniones de acuerdo a su posición en la geometría política. Recuerda, por ejemplo, y se los repiten a cada rato en las redes sociales, los tweets en aquella época, hoy son posts en X, de Claudia Sheinbaum en contra de la militarización, o de Citlali Hernández también criticando cuánta posición tenían los gobiernos del PRI y del PAN, y que ahora, en un rasgo más de incongruencia, ahora aplauden todas esas cuestiones que antes criticaban. Hoy quienes tienen voces críticas con respecto a lo que está sucediendo y hasta propositivas son las mujeres que están en la oposición. No solamente Lili Téllez. En las tribunas de ambas cámaras hemos escuchado senadoras y diputadas de la oposición que hacen críticas manifiestas, pero que son incapaces de llevar a cabo, no por falta de capacidades personales, sino porque sus partidos se han ido desdibujando paulatinamente frente a la barredora que es Morena. Sí, pero estás hablando de un poder, Paco, que es el legislativo. No. Yo te estoy hablando del poder ejecutivo, de las que tienen posibilidad y recursos para cambiar y para enfrentar las cosas, ¿no? Te mencioné a dos del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, que es la titular aparentemente de ese poder, y Citlali Hernández. Y hay otras mujeres, Luisa María Alcalde, por ejemplo. Acabamos de ver una muestra también en las redes sociales. Nomás te voy a decir una cosa. Recordemos que además se ha escrito mucho
de la facilidad que tenemos las mujeres hasta de fingir un orgasmo. ¿Por qué no vamos a ser fácilmente exponentes de las mentiras como lo hacen en el tiempo primaveral de las 8 a las 10, ¿verdad? O lo hacen algunos otros ejemplares femeninos de poder. Si hemos sido capaces de fingir en un acto tan animal y tan bonito, ¿verdad? Tan satisfactorio, pues ¿qué te cuesta echarle ahí? Ya no hay pobres en este país, ¿eh? Ya no hay impunidad, ya se acabó el huachicol. No hay militarización. No hay militarización. Todo está muy bien, perdóname. ¿Y luego? Por eso me fue la onda. No. Te decía que todo depende de la posición que ocupen en la geometría política. Oposiciones o en el poder. Mira, yo recuerdo hace muchos años, en la campaña presidencial de Miguel de la Madrid, un mitin en Chihuahua, un mitin del candidato Miguel de la Madrid en Chihuahua, donde había un personaje que me llamó muchísimo la atención. Diamantina Reyes fue su nombre. Era una lideresa chihuahuense. Y en su discurso le dijo: señor presidente, denos más cargos a las mujeres, porque las mujeres podemos meter la pata, pero nunca vamos a meter las manos. Y dije, caray, será bueno. Pues las mujeres son buenas administradoras de los recursos, a veces muy escasos del hogar. Pues a lo mejor sí las mujeres. Pero oh decepción, oh decepción, porque son tan humanas como humanos somos los varones. Y tenemos exactamente las mismas debilidades y compartimos ciertos rasgos que bueno que hay muchas diferencias, pero compartimos ciertos rasgos en cuanto a honestidad, a honorabilidad se refiere. Hay una tendencia cada vez más creciente de que las mujeres que actúan en política, sobre todo en las filas del oficialismo, están utilizando recursos como el de la violencia política en razón de género para censurar no solamente a medios de comunicación que ellas arguyen, no argumentan, nada más arguyen, que las atacan por ser mujeres. Pero en realidad, cuando se emite una crítica en torno a alguna de ellas, creen que se les ataca por ser mujeres. Cuando en ciertos casos se ataca la mala función pública que están desempeñando. Eso es lo que se critica. Pues claro, y es lo mismo que se les critica a los hombres. Sí, por supuesto. Es lo mismo. Y yo todavía no veo un varón que diga, es un ataque político de género, porque soy muy macho, ¿no? Bueno, ya vimos un caso, el de un ex candidato al Poder Judicial que demandó a un colega en razón de política de género porque lo criticó. Un hombre demandando a otro hombre en razón de política de género. Estas cosas suceden solamente en un país mágico, como decía Artaud, la palabra más cercana a mágico es México, y lo vemos así. Mira, finalmente para esta cuestión del feminismo y el machismo, una política a quien respeto y quiero mucho, decía hace muchos años cuando se refería a la existencia de un movimiento juvenil y de otro femenil dentro de las filas del PRI en el que ella militaba. Decía, la política no es cuestión de géneros ni de edades, es cuestión de capacidades. Así es. Y al establecer una cuota de género donde la mitad para un género o un sexo y la mitad para el otro, es insultante. Pues, las mujeres que son capaces y no alcanzan a entrar a la cuota, ¿dónde están? No, pero además es un insulto. Sí. Es un insulto que tú estés programando un gobierno en razón de penes y vaginas. Es verdaderamente insultante. O sea, aquí lo hemos dicho varias veces en nuestro programa de diario. ¿Por qué no se hace un perfil? ¿Qué es lo que se necesita, se requiere como candidato? Y puede ser hombre, mujer o quimera. Pero tienes que reunir esta serie de requisitos en experiencia, en capacidad, en salud mental, en salud física, para que puedas llegar a hacer un buen desempeño, que se ponga realmente, que se haga un examen para saber cuál es tu porcentaje de servicio público
real. ¿Cuáles son esos principios que te pueden llevar a ser un servidor público? Yo quisiera señalar Ya que no hablemos de que seas honesto y muy honrado y hasta que estés guapo. No. Cosas que son firmes, en este ¿no? tema, Lilia, que toca Paco de violencia política de género, yo creo que es un ejemplo muy claro de cómo se pervierten las instituciones y las leyes. Eso. Que es lo mismo de lo que estábamos hablando, esta Sí. destrucción institucional. Es evidente que estas leyes que marcan estas limitaciones para cuando te dirigen a una mujer, su objetivo era darle mayores herramientas a las mujeres en una cultura tan machista como es la mexicana. Eso es una realidad y es producto de la lucha de muchas mujeres a lo largo de décadas. Pero estas luchas del movimiento feminista se están pervirtiendo en este proceso de perversión en que se está cayendo. Así es. Fíjense nada más. Ahora resulta, para tomar el mismo ejemplo que pone Paco, que y a propósito de lo que tú hablabas de las demandas, que son evidentemente un mecanismo de coerción a la libertad de expresión, ahora resulta que un periodista en Acapulco está teniendo que ofrecer disculpas públicas durante 15 días a la presidenta municipal porque en su plataforma hizo una referencia, ¿verdad?, a un dictamen de la Auditoría Superior de la Federación que determinó que la señora presidenta tiene 800 millones de pesos sin comprobar. Esto que es un dictamen de una institución pública, que lo hace noticia este periodista simplemente reseñando dicho dictamen, ahora resulta que es castigada por, el pretexto es violencia política de género al referirse a la señora presidenta como irregular, en lo que una institución de la República dijo que era irregular la señora, manejo de dinero. Bueno, pues ahora está teniendo que ofrecer disculpas y ya no hablemos también de la ciudadana que está teniendo que ofrecer disculpas durante 30 días a la esposa del dirigente de la Cámara de Diputados, el actual presidente, por haber señalado que él mismo intervino en la designación de su esposa dentro de las candidaturas plurinominales de su partido. Y mira, el colmo estaría en que la de Chilpancingo se hubiese llamado también agredida en razón política de género, porque se dijo que estaba desayunando con los narcos. Con los narcos, bueno, ese es el otro tema. Oye, Bueno, la de Acapulco, en una entrevista que le escuché hace un par de días, decía que, bueno, esto se había venido a sumar, lo de la denuncia de los 898 millones de pesos desapareciditos, a que en alguna otra ocasión este mismo colega había descrito cómo a ella le gustaban las mujeres, cuando todo Acapulco sabe que la señora tiene una compañera a la que con nepotismo hizo primero su secretaria del ayuntamiento y ahora es la presidenta municipal suplente, porque ya está pensando en que cuando ella se vaya de candidata a la gubernatura, pues deja a su compañera de vida, la deja al frente del ayuntamiento. O sea, insisto, es mostrar realidades, ¿no? Mostrar realidades ahora es violencia política de género. Ahí está la perversión. Estás denunciando un hecho o analizando un hecho o mostrando un hecho. No está inventando el señor en función de la condición de mujer de la señora. Sino que la lleve a un cargo. Claro, nepotismo. Ah, pero ahí está la perversión del tribunal que determina violencia política de género. O sea, a lo que voy es a que la destrucción, pues, de las instituciones le da la debilidad que se requiere para poder controlar un país, Paco. Ese es el fondo del asunto. Bueno, lo vimos muy claro, ¿no?, con el Tribunal Electoral, cuando le regala la supermayoría al partido Morena en la Cámara de Diputados. Lo hemos visto en una decisión tras otra de la Sala Superior y ahora también de las salas locales, las salas regionales, que también han ido en el mismo sentido que les ha marcado línea la superior que encabeza una señora, Mónica Soto. O sea, verdaderamente así piensan defender la integridad emocional de las mujeres que se sienten agredidas, violando las mujeres las propias leyes y destruyendo las instituciones.
como bien dices, porque el Tribunal Electoral dejó de ser una institución confiable. Ya está el prestigio o el piso, Bueno, ya está destruido. El INE cayó en manos de una mujer y ve lo que está. ¿Sí? ¿Y qué? Bueno, la presidencia de la República también tiene una mujer. ¿Por qué no vamos al corte? Bueno. Enseguida volvemos. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido, desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros en este su programa Fuego Cruzado. Y bueno, estamos hablando de todas estas destrucciones, pero empezamos comentándoles, preguntándoles yo, ¿dónde estamos parados? Porque de repente vemos que las invasiones se aplauden, ya no se castigan, que a los señores que se dedican a las extorsiones se les detiene por encimita porque los grandes no caen. Esos se quedan guardaditos y regresan por más de lo que estaban recibiendo anteriormente. Que tenemos pueblos verdaderamente sin más ley que la que les imponen los criminales. Tenemos enfrentamientos con Donald Trump, un día sí y al día siguiente también, y la siguiente semana nos aplica
otra llave china. Seguimos estando catalogados como con un narcogobierno, ya nos insultan de todas las maneras, pero nos sentimos muy felices de firmar acuerdos con el partido cubano y estamos muy contentos ahora de recibir una invitación de Lula para que vengan acá sus ministros y unos empresarios a ver qué negocios se pueden hacer, aunque todo esto se trate por teléfono, sin la seriedad, sin las características que deben existir cuando se pretende llegar a acuerdos serios, cuando se toman en serio y se respetan los gobiernos de los países. Tenemos médicos cubanos que pues yo todavía no recibo testimonio de quienes hayan sido atendidos por ellos de manera pues exitosa o no, pero que hubiesen recibido esta atención. Nos engañan todos los días con los medicamentos, nuestro nivel de enseñanza está por los suelos, tenemos una secretaría anticorrupción que no vemos que tenga ninguna actuación, todavía no vemos a ninguno de las decenas de gentes mencionadas como los grandes negociadores de los neoliberales y de los tiempos pasados, siquiera que hayan sido molestados con un citatorio, nada. O sea, es esta nube que nos cubre, que ya no nos permite tampoco tener conocimiento de cómo va el rumbo financiero del país, porque ya todo está bajo secrecía, todo, hasta aquellas cosas que son eminentemente de investigación policíaca y de castigo, y de seguir adelante con estos casos como el de Ayotzinapa, como el baño aquel de gasolina en Hidalgo, como los costos reales de las obras, ya no tenemos derecho a saber de nada. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿Qué es este régimen? ¿Qué es este gobierno? ¿Un desgobierno? Y luego mencionamos la democracia, y que si ya se enterró la democracia, y que si nomás la lastimaron, y que si sigue vigente. Y bueno, quienes consultan todos los días sus bolsillos para ir al mercado, dirán, ¿y a mí qué me importa la democracia si no tengo para tragar? Entonces, ¿qué es este desgobierno que ya no permite que, como antes, pues los ciudadanos tuvieran una opinión sobre sus gobernantes? Yo ya no hay. Yo creo que hemos confundido de toda la vida el concepto de democracia y lo hemos reducido exclusivamente al acudir a una urna electoral. Creemos que eso es democracia. Y la democracia es un término mucho más amplio que abarca integralmente todos los fenómenos de la vida cotidiana. Paco, pero acudir a una urna electoral, fíjate lo que nos está costando. Tener un sistema judicial viciado por ir a una urna. Por eso Entonces, no fue el 90%. ¿Eso es democracia? Por eso no fue el 90%. No, bueno, estoy hablando del nivel publicitario que se hace. Ah, bueno, sí. Entonces te dicen que, porque eso es democracia. No, la democracia es precisamente eso que decías, que tengas el dinero suficiente para satisfacer tus necesidades básicas, las de tu familia. Democracia es que en la gasolinera te den litros de a litro y en la tortillería kilos de a kilo. Que haya orden, que haya ley, que haya convivencia social. Eso es vivir en democracia, como sucede en los países nórdicos. La democracia es no nada más ir a las urnas. La democracia es mucho, es todo. Es que nos gobernemos los ciudadanos por nosotros mismos. Y hoy lo que se nos está imponiendo es el gobierno de unos poquititos por sobre 130 millones de mexicanos. Lo que no es gobierno además, porque no gobiernan, imponen caprichos. Caprichos, como decía hace un rato Alberto, para imponer un régimen que actúe bajo las órdenes de un solo hombre. Así hay quienes identificamos que México ha perdido los principales valores y rasgos de la democracia universal. Y hemos identificado a lo largo de los últimos 7 años cómo México ha ido caminando o ha sido llevado a caminar hacia en una ruta que nos lleva a un autoritarismo o de plano a una dictadura. Pero como todos los caminos tiene escollos
Y una de las piedras que se le acaba de atravesar en este camino a quienes lo trazaron es la corrupción de sus políticos. Y creo que la piedra que en este momento, no es piedra, es una roca enorme, es Adán Augusto López, su policía, sus negocios, muchísimos negocios, los de su cuñado Rutilio Escandón, los de su hermana Rosalinda López, que en paz descanse, ojalá, porque es toda una mafia, un entramado que se está conociendo, se está revelando a partir de que el ejército, fíjate bien, el ejército dio a conocer que sí existía una orden de aprehensión en contra de este señor Requena. Y el ejército... Bermúdez Requena. Este general, secretario de Seguridad en Tabasco actualmente, no lo hizo por sus pistolas. El general obedece órdenes, está bajo un mando. No actuó solo, actuó bajo una instrucción. Hay que observar lo que sucede también en los entretelones de la grilla a la mexicana. Quien ha sido un gran obstáculo para la señora presidente ha sido precisamente Adán Augusto López. Y yo lo que creo es que sí hay una actitud deliberada de la inquilina de López Obrador en Palacio Nacional para defenestrar, para echar, para encarcelar incluso y hasta quizá para deportar a Adán Augusto López. Todas las estrategias de control de crisis, de control de daños que han emprendido han resultado fallidas. Todas. La última, silenciar a los opositores en la Cámara de Senadores para que no se hablara del tema de Adán Augusto, lo cual provocó una reacción exactamente contraria a la que ellos buscaban. Si querían que no se hablara del caso, se está hablando en todos lados por la censura. Y lo peor es que Gerardo Fernández Noroña, nuestro ex amigo, pues ahora también ya es cómplice de este desaguisado provocado por Adán Augusto López desde su época en que fue gobernador de Tabasco. Los duros de Morena están en contra de Adán Augusto. La presidente, con su equipo más reducido, también está en contra de Adán Augusto. Esto está dirigido. Y yo creo que para satisfacer las ansias de novillero de Donald Trump de que se le entregue a un narcopolítico, la cabeza de turco inminente es Adán Augusto López. Y ese es el escollo que atraviesa también la 4T, porque la gente dice, bueno, esta es la clase de políticos que nos ofrece Morena, ¿con estos vamos a llegar a algún lado? Pues sí, pero con este manto de impunidad con el que han cubierto las acciones verdaderamente más repugnantes que se han dado en sus políticos, yo no estaría tan segura de que Adán Augusto va a ser el chivo expiatorio y la cabeza que entreguen con todo y bueno, pues también la propia presidente, ¿qué ha hecho? Lo ha defendido desde el templete una, otra y otra vez. No ha y sido solamente defensa. habla de investigar y que se presenten pruebas y todo esto que francamente lastima porque la mayoría de sus políticos, pues basta y sobra con ver la clase de vida que llevan, las propiedades que tienen y los salarios que perciben para que no haya necesidad de abrir semejantes carpetas de investigación para dar con el origen de todos sus recursos. Yo creo que las declaraciones, perdón Alberto, para revertirte la palabra, las investigaciones, la actitud de la señora Presidente ha sido la de mantener una actitud neutral. Sabemos que está sujeta a un control férreo de su AMLO, con la L entre paréntesis, de su AMLO. Y ha dicho que se investigue, que son las fórmulas repetidas que ya le conocemos, que no hay pruebas, etc. Pero no ha entrado de lleno a hacer una defensa. Ha dicho que se defienda a él. Y tengo información de colegas chiapanecos y tabasqueños de que hace 2 fines de semana Adán Augusto López estuvo en Palenque, que llegó y tocó las puertas de Casa La Chingada y no le abrieron. Entonces, yo creo que sí hay un interés. Pues López Obrador debe sentirse defraudado de que no lo convidó al business. Bueno, pues te diría que todo tendría que empezar por el desafuero y ni siquiera lo han mencionado.
No ha habido, todos dicen, había de pedir licencia para la investigación. ¿Y el desafuero cuándo? Yo creo que en política, como en todo, hay tiempos. Y están esperando a que inicie el periodo ordinario de sesiones en septiembre para tomar este tipo de medidas en contra de Adán Augusto. No, Ojalá no ahorita, que así sea. no ahorita. Sería algo que a los políticos no les gusta, satisfacer a la opinión pública. Y la opinión pública lo está demandando, no se los demos ahorita, vamos a dárselos más adelante. Cuando ya se callen y haya otro escándalo. Exacto. Yo creo que lo que está sucediendo con Adán Augusto es simplemente la cara que estamos observando de un movimiento mucho más profundo y que se le va a salir de control al oficialismo. La construcción que hicieron de Morena fue sustentada precisamente en este tipo de argucias, en este tipo de amarres delincuenciales, en esta red de complicidades. Así es como construyeron en menos de 10 años, en menos de 10 años, un partido que no solamente mayoritario, que pretende ser hegemónico, ya no digamos único, no creo que lleguen a ese exceso, pero al menos hegemónico, lo construyeron en menos de 10 años. ¿Y cómo lo pudieron construir? Sustentados precisamente en esto que ahora se les revierte. El problema, Paco, creo yo, cuando se dan este tipo de complicidades para obtener los recursos que necesitaban para ahora sí alimentar con estos recursos ilícitos, no contables, la compra de votos, las campañas, digamos que sumisión de autoridades electorales, en fin. Cuando se da un proceso de esta naturaleza, se dan inercias independientes de estos grupos con sus propios negocios, con sus propias dinámicas de expansión y se empieza a salir de control el movimiento. Lo que está pasando con Adán Augusto es lo que empezó a pasar con el huachicol y que culminó con la muerte del que era su dirigente más conocido, Sergio Carmona, y que tenía ya involucrado al presidente del partido de Morena. La muerte de él, para fortuna de ellos, apagó mucho esas investigaciones que en su momento estaban. Si no, el propio dirigente del partido hubiera estado cuestionado. Mario Delgado. Mario Delgado. Ahora está pasando esto y seguramente vendrán otros escándalos más porque ya las inercias son incontrolables de estos subgrupos que se fueron creando alrededor de este primer grupo, ¿no? Original de Adán Augusto, de los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Y digo esto porque ahí están las investigaciones periodísticas que no han sido desmentidas. Ahí están los estudios que ha presentado Mexicanos contra la Corrupción que no han sido tampoco desmentidos. Ahí están los hechos de Héctor de Mauleón y una infinidad de periodistas, entre ellos tú muy significativamente, que han evidenciado con datos, con cifras, con documentos, esta oleada de complicidades, ¿no?, que se fue expandiendo por el territorio nacional y que empoderó a un partido al grado de convertirlo, insisto, en un partido hegemónico. Pero yo coincido contigo en que esto viene a traer una dinámica de confrontación al interior de Morena, pero también por otra razón, Paco. Porque este fenómeno, esta corrupción desbordada, estas complicidades, esta ilegitimidad en la actividad política tiene otro componente y es la falta de cohesión ideológica de lo que denominan movimiento partido político. No hay ninguna cohesión ideológica, no hay una identidad entre los militantes de Morena respecto de qué países al que aspiran. No tienen un planteamiento. Si vemos los propios documentos de Morena, son una serie de frases hilvanadas, ¿no? Muy bien hechas algunas, otros son verdaderos juicios de valor. No hay una sistematicidad planteada en lo que debería de ser, ya no hablemos de una hoja de ruta, al menos de una visión de país que pudieran estar cohesionando los intereses de estos militantes. Y nada más les pongo un solo ejemplo. Recuerden al frente, a la Unión Popular Emiliano Zapata. ¿Se acuerdan de esta Unión Popular Emiliano Zapata? La UPRES, de la cual
nuestra actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues fue su cuna política, digamos, es el grupo del cual ella surge. La Unión Popular Emiliano Zapata planteaba que la invasión era justicia social, que era cuando invadieron los predios de Catepec, los predios que se invadieron aquí en Tláhuac, en fin, toda esa dinámica de invasiones que se dieron durante la administración. Era bandera de esta Era la unión. bandera de este grupo, y ella era una de las principales dirigentes e ideólogas, ¿no? Ahora otra vez está en boga. Sí. Ese es precisamente a lo que voy. Este tipo de grupos disruptivos de naturaleza están, para empezar, en contra del principio jurídico, de cualquier principio jurídico que los lastime. ¿Cómo puedes tú lograr cohesión entre grupos políticos cuando su dinámica, lo primero que les enseña es que lo que hay que romper es la ley? Esa es la naturaleza de que se nutren estos grupos. Entonces, yo lo que creo es que la implosión, ¿no?, de Morena será un camino corto. No creo yo que sea a la larga. Yo creo que esta implosión vendrá, y vendrá una dinámica de confrontación. Y la pregunta para mí, Paco, es: la presidenta de la República regente que tenemos actualmente, ¿tendrá el compromiso realmente con este país para actuar políticamente en consecuencia? O, como yo creo, al menos esa es mi opinión, ella asume su papel. No es que se le haya impuesto, ella asume su papel de regente y hará todo lo posible por mantener esta dinámica de cohesión, y por tanto vendrá lo que comentaba Lilia, el tapar estos pues brotes de inconformidad, incluso social, con escándalos como el que estamos viendo de Adán Augusto, para tratar de mantener las aguas lo más tranquilas posibles y llegar al 2030 para una sucesión que garantice de nueva cuenta que Morena esté en esto. Yo creo que la única posibilidad de trastocar todo este régimen autoritario que se ha construido y que, a mi juicio, para mí, sí ha destruido la democracia que conocimos, esa democracia que conocimos, y lo veremos con el último clavo que habrán de imponer, que es la reforma electoral, en donde se acabará la representación proporcional y por tanto se reducirá a su mínima expresión a la organización política de oposición. Llegaremos hacia el 2030. Y lo único que yo veo como posibilidad para que esto se trastoque sería una revuelta ciudadana producto de pues el hartazgo, la inconformidad, por esta serie de elementos que estamos viendo de corrupción a ultranza, y finalmente porque, como bien dice Lilia, el bolsillo ya está afectando mucho esta valoración que se tenía al discurso oficialista y a las dádivas y transferencias que se dieron durante estos 7 años. Vamos a tener que irnos. Un último comentario, Paco. Sí, coincido totalmente con lo que acabas de decir, Alberto, pero abundando en ello. Yo creo que, como alguna vez lo platicamos tú y yo, y esto ya tiene muchos años, Morena no ha conseguido constituirse en partido político. Sigue siendo un movimiento de masas integrado por diferentes tribus que el PRD le hereda a Morena. Hay duros, hay puros, hay la corriente de Andrés Manuel López Obrador, que es mayoritaria. Hoy todavía seguimos escuchando los gritos desaforados de "es un honor estar con López Obrador", cuando López Obrador pues ya pasó a la historia, aparentemente. Está el reducido grupo de Claudia Sheinbaum, muy débil, muy pequeño, incapaz de imponerse en las decisiones de las cámaras del Congreso. Está cuanto grupo quieras mencionar, el de Clara Brugada, el de fulano, el del gobernador de Sutano, el de la gobernadora de allá. Hay muchos grupos.
Y esta implosión, como bien les llaman, esto es que desde dentro se destruya, está a punto de suceder. Casos como el de Dan Augusto, precisamente, lo van a provocar. Hay diferentes opiniones. Hay quienes dicen, ya llévenlo al Zócalo y cuélguenlo de donde sea más fácil. Esto, más agrégale la carencia de recursos que está a la vuelta de la esquina para pagar programas sociales. Porque el apoyo que muestra la Presidenta y el régimen en general no es un apoyo real, es un apoyo comprado y en algunos casos chantajeado. Si no me apoyas, te quito el programa. No es real el apoyo, es comprado, es chantajeado, es la prostitución del pueblo mexicano, del pueblo más necesitado de esos recursos. El ambiente político está caldeado por las golpizas a los médicos, por la violencia en las manifestaciones patrocinadas por la propia administración de Clara Brugada en la Ciudad de México y por los gobernadores morenistas en otros estados de la República. La gente está hasta el gorro de no encontrar medicamentos o una cita en una institución de salud pública, mucho menos una intervención quirúrgica o una curación si hay una fractura. Los propios médicos protestan porque no tienen material para atender a sus pacientes. El país está endeudado hasta donde no. Prácticamente los recursos que ingresan al país vía el fisco se dedican al pago del servicio de las enormes deudas que México ha contraído y que sigue contrayendo. Bueno, no México, que el gobierno de México ha contraído. Las inversiones están yendo y la gente está perdiendo empleos. Toda esta gente lastimada por la pérdida de familiares en la pandemia, por la falta de medicamentos, por la violencia que ya ha cobrado más de 220,000 muertos tan solo en los últimos 7 años, ¿crees que va a votar por Morena aunque le chantajeen el apoyo? Yo creo que en 2027 Morena se va a llevar un buen susto, porque además los cuadros a candidaturas que podría presentar no gozan del mayor prestigio. A todos se les puede ver la orillita del fondo corrupto debajo de las faldas. A todos. No hay uno que se salve, lamentablemente. Entonces, esta implosión, abundando lo que decías, muy bien, está más próxima de lo que pensábamos. Alberto. Pues solamente diría que suscribiría un escenario así, lo desearía, que realmente hubiera una respuesta ciudadana en el 2027. Mi preocupación, Paco, es, ¿y van a respetar ese proceso electoral? ¿O va a pasar lo que pasó en el norte del país en las pasadas elecciones, incluso desde el 2018, en donde la delincuencia organizada secuestró operadores políticos de oposición, secuestró candidatos? Recordemos el caso de la candidata del PRI en Valle de Bravo, que dijo, señores, me bajo de la contienda porque ya me dijeron los señores, ¿verdad?, dueños de aquí de Valle de Bravo, que su candidata es fulana, entonces renuncio porque si no se muere mi familia. ¿Cómo contener con eso, Paco? ¿Cómo contener con las carretonadas de dinero que se van a seguir administrando de manera ilegal para esa compra de votos, con ese acarreo que todos observamos en las pasadas elecciones? Un acarreo cínico. Además, bueno, vamos, con estos nuevos parámetros que tiene el Tribunal Electoral, en donde dice un magistrado, lo de los acordeones para la votación es un rumor. Por eso nosotros no nos pronunciamos sobre rumores. Cuando el tribunal tiene esta condición, cuando el propio INE, este nuevo INE, no el aquel que todos conocimos y que podíamos decir que nos gustara o no, sí nos garantizaba el que los votos se contaban, estas nuevas instituciones van a dar certeza a este proceso electoral, es mi duda. Ya no digamos después de la reforma electoral, en donde habrá cambios sustanciales. Uno de ellos, por ejemplo, se plantean es que ya no sea la votación por distrito electoral, sino por centros de acopio de votos, hazme favor. Bueno, ni el peor época del prismo hicieron cosas de esas. No me gustaría concluir así, pero creo que la esperanza de México está en la Casa Blanca.
Bueno, déjenme decirles que esto del resquebrajamiento de Morena desde su interior, lo veo muy difícil. Y lo veo muy difícil porque cada uno de los grupos que ustedes han mencionado que existen, cada una de estas tribus, todos tienen la cola larga. Y todos en un momento determinado, al estilo de los muéganos, se van a unir para defenderse, porque es la única manera de poder mantenerse en libertad. Todo esto va a hacer que se mantengan unidos, que se les acabe el dinero, porque el país está endeudado y no puedan hacerle frente a tantas ofertas a las mujeres mayores de 60, a los señores, a las becas, a no sé qué tanto dinero que están regalando. Es cierto, está el dinero del crimen organizado. Y hasta donde podemos ver, bueno, pues se fueron esos 29 que ya tenían encarcelados, ¿verdad? Está lo del Mayo y el Chapo, pero la droga se sigue vendiendo en Estados Unidos sin que disminuya ni un solo gramo de cocaína, ni un churro de mota, ni una pastilla de fentanilo. Entonces el dinero negro sigue circulando. La mafia seguirá circulando. El destino de los millones de litros de huachicol, puede ser gasolina, diésel, aceite, lo que sea. No sabemos cuál es su destino final. Eso lo desconocemos. Y la venta de ese huachicol pues también te da oportunidad de tener dinero para todas estas campañas de bienestar, hasta para sostener la nómina de los bancos del bienestar, que yo no entiendo de dónde pueden sobrevivir si no tienen manejo de recursos para inversión. En fin, y yo cerraría pues con esta serie de dudas, sobre todo porque si tuviéramos una esperanza sustentada de que habrá una reacción social, pero no la veo. No sale la gente a protestar porque no estén los medicamentos, por la educación de sus hijos, porque la comida cada día es más cara, porque no vale la pena que hagan tanto alarde de un aumento de salario mínimo, cuando lo que no se recupera es el poder adquisitivo de los trabajadores, cuando de una semana a otra pagamos hasta 3 veces más el precio de alimentos y nos dicen que la inflación es del 3% y entonces hay que creerlo. Y frente a todas estas mentiras, y no hay reacción de quienes durante siglos habíamos sido catalogadas, ubicadas como los pilares de las familias. Hoy esos pilares están también ya penetrados del salitre, ¿verdad? Y vemos a las mujeres que tienen posibilidades de hacer algo inmersas en la red de corrupción, inmersas en toda esta destrucción, participando de la destrucción, aplaudiéndola, encabezándola, como el caso de la señora sonorense. Y entonces todo eso, pues, te hace todavía mucho más preocupante la situación de todo lo que ustedes han planteado, porque es una realidad. ¿Quién está luchando? ¿Hombres, mujeres? Bueno, ni los jóvenes, que no tienen el futuro asegurado, ni ellos, que están viendo cancelarse día con día, al no tener inversiones, al cerrarse fuentes de trabajo, están viendo cancelarse su futuro. Entonces, lo dejamos para el próximo Fuego Cruzado. Muy bien. Vale. A ver cómo nos va. A ver. En la siguiente estación. ¿Qué será? ¿Verano o otoño? Ya hay que regresar a la primavera. Mientras no sea invierno. Ya ven que la primavera siempre tendrá mañanero. No, bueno. Gracias. Muchas gracias. Hasta el próximo viernes. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.